Acompañándonos esta mañana está con nosotros el maestro Eduardo Pérez Haro, él es profesor de Investigación y Análisis Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM. Con él conversaremos sobre el presupuesto de egresos de la Federación que fue entregado el fin de semana pasado al Congreso de la Unión. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz martes. Buenos días, profesor. Buenos días. Pues, ¿cuál es el panorama que usted nos ofrece de este presupuesto para el siguiente año? Bueno, empecemos por comentar qué nos representa el presupuesto, y se trata de la plataforma fundamental junto con la reglamentación para el accionar del servicio público, de la administración federal fundamentalmente. Se trata del presupuesto de egresos de la Federación, y en este instrumento hay una particular trascendencia bajo este criterio. ¿Qué nos está sucediendo con el planteamiento que se tiene en estos momentos en manos de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación o modificación en su caso? Bueno, lo que tenemos es un presupuesto muy semejante al presupuesto que estamos terminando de ejercer en el 2018. Trae un incremento del 4.4 en el gasto programable y trae una disminución relativa en la composición global del presupuesto. Lo digo al revés. El presupuesto tiene una disminución relativa con respecto al Producto Interno Bruto y tiene un aumento en gasto programable del 4.4, pero que se anula si se descuenta la inflación, porque tenemos un incremento del 4.4% con una inflación estimada en 4.7%, de tal suerte que si esta se descuenta tendríamos también pues tablas con 3 décimas negativas en la composición presupuestal del paquete general de presupuesto, ¿no? Entonces, esta es la primera consideración del presupuesto. No tenemos una mejora sustantiva en la disponibilidad de recursos para el próximo año. ¿Cuáles son los referentes? Ya lo comentábamos en la anterior ocasión, que teníamos que atender 4 referentes muy importantes. El primero de ellos era bajo qué pronóstico de crecimiento se establece esta línea de gasto. Este presupuesto del orden de 5.8 billones para el año siguiente. Para el año siguiente, 5.8 billones, que representa alrededor de la quinta parte del Producto Interno Nacional, del Producto Nacional. Esta quinta parte del Producto Nacional en manos del gobierno se compromete a un crecimiento del orden de 2% como promedio, es decir, se da un rango de 1.5 a 2.5 y se establece como punto el promedio del 2%. Sin embargo, el juego axiomático de lectura que recomienda el Banco de México para estos efectos es leer por debajo del promedio, de tal suerte que la tasa de crecimiento estimada para el próximo año no tiene una mejora sustantiva aún respecto de la tasa de crecimiento que hemos venido registrando. Particularmente este año se estima entre 1.9 y 2.3%, de tal suerte que en ese rango está establecida la línea de crecimiento para el año próximo. La segunda consideración es el precio del petróleo. Decíamos, el precio del petróleo en este caso tiene un referente de $55 y sin embargo en este momento tenemos un dólar de 50, un barril de $50, 50.75 al cierre del día de ayer, lo que quiere decir que peca de cierto optimismo y entra en un nivel de riesgo este factor de cálculo. Sin embargo, hay que aclarar que este cálculo de parte de la Cámara de Diputados no obedece, digamos, a una lectura equívoca, sino a una ecuación que ordena la Ley de Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria, y esa ecuación aplica, y en este momento este es el factor que nos da. Pero usualmente y históricamente también, justamente cuando se hacen este tipo de estimaciones en las discusiones de la Cámara, suelen modificarse, porque también lo dice, una estimación del precio del barril de petróleo a $55, cuando la estimación también de la producción es a la baja, un dólar calculado en promedio de 20 pesos, cuando sabemos que está por encima también de los 20 pesos, y bueno, pues con un perfil presupuestal también que en términos de lo que han dicho, de lo que hemos leído con algunos críticos, más con perfil social que en la inversión, o programado hacia la inversión. Sí, sin duda, efectivamente, sí trae esta tonalidad, y no hay por qué, digamos, escamotear esa circunstancia. Esto es un hecho franco.
Primero, referencia al tipo de cambio, efectivamente también está en una zona de riesgo porque el cálculo pareciera tener una sobreestimación para el cálculo del ingreso probable y por tanto del nivel de gasto. Si esto nos sorprende en el camino, obligaría a recortes presupuestales para ajustar una modificación a la baja en el nivel de egresos y tendría implicaciones esta variación en el dólar que se encuentra en un marco de volatilidad internacional porque traemos 2 meses y medio ya prácticamente de una volatilidad fuerte con una depreciación del peso respecto al dólar o digámoslo de otra manera, una apreciación del dólar en el plano internacional que incluya a México en esta circunstancia. Y esto podría ser delicado por el tema de la deuda y porque puede ser incidente sobre la tonalidad del comercio exterior de exportaciones e importaciones para México, que normalmente se lee como un adversario para poder colocarse en esta perspectiva, ¿no? Profesor, el gobierno que ya está en estos momentos ejerciendo el poder en México, pues ha dicho que este será un presupuesto responsable, ya que no se incrementará la deuda, pero que también durante este año pues se van a enfocar en la recaudación, es decir, en una mejor fiscalización. Para que las personas lo entiendan, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que la corrección fiscal quiere decir por la ampliación de la base de contribuyentes que implica una tarea sustantiva en la formalización del ingreso de los trabajadores, ¿no? Fundamentalmente, pero también en el combate a la evasión fiscal. Esto sería una ruta, digamos, ordinaria en el proceso de mejoramiento fiscal. Sin embargo, no está en los criterios de política económica un crecimiento sustantivo de la recaudación, aún no se reconoce, por lo tanto el pronóstico sigue siendo reservado y tenemos, regreso un poco nada más para perfilar el cierre de nuestra conversación, este tema de la tonalidad social. Sí, sin duda alguna hay un marco de austeridad gubernamental, hay un recorte de estructuras y de trabajos eventuales para reconfirmar una línea de ahorro con la cual poder solventar el financiamiento de los programas sociales, que es del orden de 250,000 millones de pesos. Han dicho ya que es suficiente para cumplir con los primeros compromisos que se plantean. Sin duda alguna. Profesor Eduardo Pérez Haro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. Buenos días.